Así lo que tienes que entender no es, o sea, comprender cómo lo va a hacer. Lo que tienes que entender nada más que tienes que creer, como el niño, que Dios tiene la capacidad y el poder para hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Nada más sencillamente, ¿qué es la fe? Es persuasión. Persuádete, convéncete. Es lo que justamente se hace con la palabra. ¿Cómo viene la fe? Con el oído a la suegra, a la mamá, mundana. Por el oír, ¿y el oír qué? Los remas de Dios. Pero si Dios te ha dado una promesa, entonces recurre a la Biblia, porque ahí están los hombres que Dios y mujeres que Dios ha levantado a través de la fe. Ahí están los ejemplos, ahí están los testimonios, para que tú puedas revisar siempre. Toda palabra tiene un paralelo, toda promesa y toda palabra tiene un paralelo bíblico. Tiene un paralelo bíblico. No solamente es uno o dos. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra tiene un paralelo bíblico, porque Dios siempre habla conforme a su palabra. Entonces, recurre a la Biblia. Comienza a leer. Despierta tu imaginación. Aleluya. Despierta tu imaginación, dile así. Comienza a pensar. Comienza a visualizar lo que Dios va a hacer contigo. ¿Sabes qué cosa? Esa es fe. Fe no solamente es grabar un concepto y repetirlo como una grabadora. Porque el cerebro del hombre tiene también una parte que visualiza imágenes. Entonces comienza a ver lo que Dios va a hacer contigo. Y eso no es fantasía, eso es fe. Es activar la parte del cerebro. Pero tenemos activado siempre la parte del cerebro en base a la baja autoestima, en base a la duda, en base al temor, en base a la ignorancia. Por eso que la fe, que significa persuasión, viene por el oír y el oír. ¿Por qué? Porque necesitas estar oyendo y oyendo. ¿Qué significa eso? 2 veces no, constantemente hasta que estés persuadido. Porque si no hay persuasión, no es verdadera fe. El oír y el oír tiene que ser hasta que estés convencido de que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Porque si escuchas una vez y después te olvidas, no estás recreando tu mente, no estás visualizando, no estás persuadido, entonces sencillamente te falta oír más. Tienes que seguir oyendo. Entonces, o no estás oyendo bien, entonces tienes que prestar más atención. Porque cuando Dios habla, lo que Dios busca es persuadirte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dígate, hermano, si no tienes fe, no le agradas a Dios. Dios va a hacer un milagro en mi vida. Ah, ¿usted lo cree en mí? ¿Usted lo cree usted? Como el apóstol ahora, esto que... Créame usted. Porque Dios no habla en base a habilidades, en base a personas. Dios habla en base a su gracia, a su poder. Él no tiene problemas de levantar a quien Él quiere levantar, si se dispone a creerlo. Él no tiene problema de levantar a un inteligente o levantar... Si Él habla de las piedras. Él no tiene problema. Si Él ha creado al hombre, ¿de dónde lo ha creado? Del polvo de la tierra. Para Dios no existe lo imposible. El lenguaje que tenemos que estar siempre hablando es sobre la fe. Porque ese es el ingrediente. Si entenderíamos eso, comprenderíamos que Dios lo que Dios no busca es personas en base a su raza, a su tamaño, a su presencia o a su cerebro. Lo que Dios busca es su creación. Pueden ser niños, adolescentes, adultos o viejos, pero gente que le crea. Dios no tiene problema de levantar niños y depositar su gracia y utilizarlos para la gloria de su nombre. Ok, Dios nada más está condicionado a gente inteligente, intelectual, con un tremendo cerebro que le puede entender todo así.
Entonces Dios necesita solamente personas que le crean. Por eso Dios levanta a veces cuando no puede utilizar a alguien, y a pesar que le ha dado promesa, levanta a los niños. Yo he visto eso. Porque Dios no tiene problemas, pero si alguien le cree, cuando Él le habla, Dios lo hace. El asunto está siempre que no es como es la parte intelectual, sino es nuestra naturaleza racional, emotiva. Ese es siempre el problema. En las mujeres el problema es las emociones. Y en los hombres el problema es el racionalismo, el intelectualismo. Ese siempre es el problema. Por eso es una cosa la mujer natural, otra cosa es la mujer espiritual. El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual, el hombre de Dios, ya no razona, cree. La mujer espiritual no se emociona, no actúa por emociones, actúa por fe. Pregúntale a tu hermano, ¿eres natural o eres espiritual? Cuando estás emocionada, sí, yo creo al Señor cuando estás emocionada. Cuando estás ahí romántica, sí, yo sé que el Señor va a hacer la cosa por mi marido. Cuando parezca que no pasa nada, ¿qué va a cambiar con la cara que tiene todavía? Mi cara tiene romántica, tiene una cara. Igual también la mujer. El hombre razona, pero cuando Dios da una promesa, ya no está condicionado todavía a la respuesta. Si en tu imagen Dios te ha mostrado el cambio por un medio de una visión o un sueño, porque Dios te está hablando a ti en base a lo que Él ha creado en nosotros, una creación que no solamente tiene conceptos, sino tiene imágenes. Por eso que soñamos en lo natural e imaginamos en lo natural. Somos seres muy creativos e imaginativos. Bueno, Dios nos ha creado, nos conoce y nos habla de acuerdo a nuestra naturaleza. Por eso vienen las visiones. El asunto está cuando la mujer siempre es emotiva, romántica, emocional, cuasi poeta. Sensible, aleluya. Y el hombre es casi racional. Intelectual. Y si es inteligente, Dios de los cielos, me libre ese hombre. Si no lo entiende, no obedece, no cree, es escéptico. No, y todavía hay un concepto que lo emplea Vargas Llosa, que ya me olvidé, sabría, ayúdenme, los intelectuales por acá. ¿Cómo se llamaba él? Él a mí mismo se llamaba a sí mismo, no se llamaba ateo. Otro nombre estaba acuñado, un concepto bien culto. No era, no. Pero yo olvidé. Pero el hombre es racional. Y la fe no es entender cómo lo va a hacer. La fe sencillamente es creer. Entonces, por eso dice, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Solamente es creer. ¿Qué es creer? Es estar persuadido. Para que tú te persuadas, tu cerebro tiene que tener ahí no solamente el concepto de la promesa, de la letra de la promesa, sino también la imagen de lo que Dios va a hacer. Eso es estar plenamente convencido de lo que Dios ha hablado, que sí, yo creo que Dios lo va a hacer. Entonces, ese es cuando está una mente renovada. Si no tienes la imagen de lo que el Señor va a hacer contigo o con lo que te ha prometido, entonces no hay verdadera fe. Por eso tenemos el rostro triste. Porque cuando tienes una imagen vívida de lo que Dios va a hacer, lo estás viendo con este hemisferio y creyendo en la promesa, yo sé